regresamos a Sin Filtro y vamos a la encuesta para conocer algunos resultados preliminares. Le consultamos a la audiencia quién es el responsable o quién debería ser el responsable del sistema penitenciario. Hay 3 opciones. Y bueno, dice que debería ser privatizado el sistema carcelario. 40% de la audiencia opina en ese sentido. Muy de cerca, 35%. Que debería ser el ejército el que se encargue de ese tema. Y por último, 25 gobernaciones. Eduardo, ¿qué les parecen los resultados? Que son los que de verdad tienen esa responsabilidad. Que deberían. O sea, lo que está diciendo la audiencia es, los televidentes están diciendo que quien tiene la responsabilidad es quien menos debería tener esa responsabilidad. Claro, pero como que ya no confían en el responsable y mejor traslademos ese manejo, esa administración a otra institución. Sí, no olvidemos, o a otro responsable, pero no olvidemos que el sistema de rehabilitación aquí, el sistema de prisiones, es parte de la cadena de justicia. Y este es el eslabón más débil. Y es el eslabón más débil. Es la cenicienta. Y lo que hace es que la cadena vuelve otra vez a regenerarse cuando llega a las cárceles, vuelve a regenerarse otra vez en impunidad y en criminalidad. Que en parte es lo que hablaba Eddie Morales, ¿verdad? Correcto, que es un problema de justicia, que haya cierta gente ahí que podría estar en su casa perfectamente. Y el juego de la corrupción. Ese es otro de los grandes temas en los motines de aquí. Llama la atención por qué se siguen dando estas requisas y se siguen encontrando celulares, estupefacientes, drogas y sobre todo armas de fuego. Pero es un problema de control institucional de las cárceles. O sea, ahí se evidencia que las autoridades no están en control de estos centros carcelarios. Y no lo han estado por años. Yo creo que aquí tenemos que recordar lo que pasó en Pavón y ese intento, donde por cierto participó el ejército, también en la toma de la granja, y sabemos todos también lo que ocurrió, de lo que derivó todo ese problema. Pero digamos, al final del día, ¿podemos controlar un espacio tan limitado como una cárcel? Yo creo que sí. O sea, no es una cuestión de falta de capacidad. Al final estamos hablando de un perímetro controlable. Sí, controlable, exacto. Otra cosa es que me digas, ¿eres capaz de dar seguridad en medio de Huehuetenango? Es posible que no, hay un problema geográfico ahí, ¿verdad? Pero aquí, en una cárcel controlada, yo creo que es una cuestión de incentivos de las personas que guardan esa... ¿Qué sucede? Pero el hacinamiento, ese es uno de los grandes temas que tenemos que ver. De hecho, muchísimas gracias al CIEN que nos enviaba, Corinne nos enviaba ahorita unos datos acerca Corinne Dedi, que es experta. La experta precisamente en el sistema penitenciario de Guatemala, enviaba los datos de las muertes en estos centros de rehabilitación. Y es interesante ver que Canadá es el que siempre representa mayor cantidad de muertos, precisamente por amotinamiento en las granjas penales. El último se registró en noviembre. Esta cárcel ha registrado también otros eventos como fuga de reos, como intentos de fabricar túneles también. O sea, ya hay un problema ubicado en la granja Canadá. Pero al parecer las autoridades no terminan de controlar ese perímetro, como bien decía Daniel. Insisto, que la capacidad institucional no sé por qué no podría existir. No es tan difícil. Es verdad que... Es la corrupción. Es la corrupción. Es la corrupción. Es el punto. Mira, a nadie le conviene que la cuestión funcione, porque ahí gana el que entra a los cigarros, el que entra a la televisión, claro. Y son televisiones de ese tamaño. Y esa que vos tenés atrás, ahí hay muchas así. Es más grande la televisión que la cárcel. La señal telefónica. ¿Cómo entra la marihuana? ¿Cómo entra la cocaína? ¿Cómo entra todo? La señal, los cargadores, los teléfonos, los chips. Desde ahí se siguen dando las extorsiones. Por eso es que o sea, sí se puede, pero no se quiere controlar ese espacio. Y volvemos otra vez a uno de los grandes problemas que tenemos en todo el Estado guatemalteco, que es la falta de profesionalización. O sea, los agentes penitenciarios no tienen una carrera, no tienen una seguridad laboral, no tienen una perspectiva de crecimiento, no hay, por tanto, una especialización en esos temas y por eso el sistema se vuelve tan vulnerable frente a las presiones, obviamente, de los reos, que son presiones a través de violencia, pero también son presiones a través de generar incentivos para esos guardias que están trabajando ahí. Y hablando de esos reos que controlan al interno lo que sucede en las cárceles, hablamos con otro exdirector del sistema penitenciario y esto fue lo que nos dijo. El capitán Byron Lima, que ha creado un imperio dentro del sistema penitenciario para poder cometer acciones que van al margen de la ley.
es decir, desde salir de las cárceles con permisos judiciales de 2, 3 días y con toda la frecuencia que se tenga, hasta de tener el control de que se llegó en un extremo, de que todos los días a las 6 de la tarde aproximadamente de todas las cárceles se le faxeaba a él, imagínense cuáles eran los privados de libertad que habían entrado para que pudiera decir cuál era la talacha, es decir, la cantidad de dinero que debía de aportar cada quien. Eran las palabras de Julio Talamonte, exdirector del sistema penitenciario, que se refería al reo Byron Lima. Y de ese tema vamos a seguir discutiendo aquí en Sin Filtro. Ya lo sabe, participe con el hashtag SFMotín. Queremos saber qué opina. Volvemos en un momento.